Hola, ¿qué tal amigos de Nueva York Entre Letras? Bienvenidos a una edición más. Hoy nos acompaña el escritor guatemalteco David Unger. David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a Nueva York Entre Letras. Gracias, el gusto es mío. Bueno, pues antes de empezar la charla me voy a permitir leer una breve semblanza, ¿te parece? Perfecto. David Unger nació el 6 de noviembre de 1950 en Ciudad de Guatemala, Guatemala. En 1954 emigró con sus padres a Florida, Estados Unidos, y en 1973 se mudó aquí a Nueva York. Obtuvo su licenciatura en literatura por la Universidad de Massachusetts y una maestría en escritura creativa en Columbia University. Actualmente es profesor en the City College of New York, CUNY, y representante internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entre sus obras se encuentran Ni chicha ni limonada, La casita, El precio de la fuga, Para mí eres divina, El manipulador, Vivir en el maldito trópico, entre otras. Cabe mencionar que todas han sido publicadas en español y traducidas al inglés y algunas incluso a otros idiomas. En el 2014, David Unger fue galardonado con el prestigiado Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Unger es además un reconocido traductor. Entre sus traducciones destaca la obra del poeta chileno Nicanor Parra, así como 3 libros infantiles de la guatemalteca Rigoberta Menchú y obras de las escritoras mexicanas Elena Garro, Silvia Molina y Bárbara Jacobs, además de traducir la obra también de Mario Benedetti, obviamente del Uruguay. Aunque vive en Nueva York, leer a David Unger es como recorrer y conocer su natal Guatemala. Así que David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Aquí estoy. Bueno, pues a tus mira, órdenes. Gracias. Pues como te comentaba recién, generalmente me gusta preguntar cuál fue tu inicio con el mundo de los libros, con el mundo de las letras. Y en este caso, cuando yo estaba leyendo acerca de tu obra y tus orígenes, vi que, como lo mencioné en la semblanza, Guatemala pues figura mucho, es prácticamente un personaje, ¿no? Dentro de tu obra. Entonces me gustaría que nos comentaras cómo es que naces allá, luego migras para acá, y si nos das un poquito acerca de tus orígenes. Bueno, yo creo que la llegada a los Estados Unidos fue como un golpe muy fuerte. Yo no entendía muy bien por qué nos estábamos trasladando de país, y aunque mis padres nos explicaron el por qué, yo era como un poco tonto o bruto, por así decirlo, y no tenía 4 años y no captaba bien lo que estaba pasando. Y de un día al otro se van mis padres a los Estados Unidos a buscar trabajo, a buscar casa, y nos deja con un tío. Parece que transcurrió más o menos un mes, del cual tengo muy poco recuerdo. Y de un día al otro nos dicen, bueno, ustedes van a ir a los Estados Unidos. Wow. A vivir con Tú no tenías ninguna referencia de Estados Unidos. Es decir, se había hablado en casa que por el tiroteo que había en la casa, que quedaba muy cerca del Palacio Nacional de la ciudad de Guatemala. Se había hablado en la casa que mis padres estaban un poco hartos de la situación política y se querían ir. Claro. Entonces, estamos situándonos en qué año? En el 54, ¿verdad? Tú apenas decir, 4 añitos. Sí, es decir, en el año 54 se produjo un golpe de Estado en Guatemala, en que el presidente Jacobo Arbenz fue obligado a salir del país, y entró un militar que tomó prácticamente el poder, Castillo Armas. Y un poco después de esos eventos, mis padres decidieron irse de Guatemala. La casita está basado en el restaurante que tuvieron mis padres en la ciudad de Guatemala, que precisamente se llamaba La Casita. Era un restaurante que tenía un menú de $2.50
por una comida de langosta o carne asada, lo que sea. Y el restaurante estaba en la parte inferior y nosotros vivíamos en la parte superior. Así que teníamos acceso al restaurante constantemente. Y por ejemplo, ese restaurante era cuando tú todavía eras muy, muy pequeñito Tenía y 4 vivías años. allá, y después viene toda esta convulsión política, y es que el Mis negocio padres empieza sí, a bajar. baja el negocio, finalmente mis padres lograron vender el negocio Oh. y se van del país. La ciudad de Guatemala es tan peligrosa que papá sale a las 6 de la mañana para comprar comida para el restaurante en el mercado central al lado de la catedral. Camina muy rápido, pegado a las paredes de los edificios en caso de que las balas comiencen a volar. Una vez que estaba yo sentado en un banco, regresó y me enseñó una bala achatada que había encontrado clavada en una pared. Una noche, mientras mi hermano y yo estamos jugando palillos chinos en nuestro cuarto, escuchamos ¡pum! ¡Pum! Nos bajamos del avión, hace un calor insoportable en Miami porque no había aire acondicionado y en ese entonces los aviones no llegaban a las puertas de embarque y desembarque. Uno simplemente bajaba el asfalto. Entonces nos pega el calor y un tufo de gas, de gasolina, y veo a mis padres abajo en las escaleras saludándonos y vestidos en ropa, shorts y camiseta y todo eso de verano, y me comienzan a hablar en inglés. Oh. Entonces, eso fue para mí el golpe más fuerte. Mis hermanos, que eran mayores, sí hablaban un poco de inglés, pero no mucho. Y mis padres tenían esta meta de que no nos iban a hablar en español porque querían que fuéramos norteamericanos. Entonces, yo que creo se integraran rápido. Sí, y yo creo que a raíz de eso, yo comencé a ver es decir, ver la vida, vivir la vida, pero al mismo tiempo guardar un poco las impresiones que yo tenía de lo que estaba sintiendo. Claro. Entonces, yo creo que eso fue el momento en que más o menos me convertí en escritor, en el sentido de que en vez de ser un patojo, como se dice en Guatemala, un niño, un chamaco, viviendo la vida actual, yo vivía, pero estaba observando al mismo tiempo. La frase ni chicha ni limonada en Guatemala significa que uno no es de aquí, no es de allá, no es ni como el migrante, ¿no? Sí, el inmigrante, ni de aquí ni de allá. Entonces son cuentos, es el libro que es más autobiográfico, por así decirlo, y recoge cuentos que son de mi experiencia infantil y juvenil, más que nada en Guatemala, cuando hacía viajes de regreso a mi país natal y me quedaba con mis abuelos en Guatemala. Otro de los cuentos también maravilloso, donde se demuestra ese sincretismo religioso que viviste en la casa de tus abuelos, es Canilla de Leche. No sé si nos puedes comentar un poquitín y luego leernos también un fragmento. Bueno, después de irnos de Guatemala, mi mamá consiguió un trabajo en la Pan American, en la línea aérea, y a raíz de ese trabajo conseguía boletos para poder regresar y pasar los veranos con mis abuelos. Ay, qué bien. Entonces, este cuento, Canillas de Leche, está basado en cierta realidad, pero también inventado de cómo era la vida en la casa de mis abuelos. Así que voy a leer un trocito. La abuela dijo que nos llevaras al parque, respondió Henry. ¿Qué? ¿No ven que estoy ocupada? ¿Qué estás haciendo? Estoy rezando a Dios Padre y a su Hijo mártir. Abrió su puño derecho y reveló un rosario de amatista y oro enredado en su palma. ¿Podemos rezar contigo? Pregunté, mareado por el incienso que hacía que el aire fuera gris.
Los ojos de Nico miraron por todo el cuarto. A sus abuelos no les gustaría. Por favor. Nico nos jaló y nos arrodilló a su lado. A cada uno nos puso una mano en la cabeza y comenzó a murmurar en quiché. Las palabras indias pasaban ininteligibles, excepto el Jesucristo o Santa María ocasional. Rezaba con los ojos cerrados y cada vez que pasaban unos cuantos minutos agitaba su puño hacia el crucifijo y lo besaba. Por un segundo vi el viejo Jajam Musan recitando oraciones litúrgicas judías con un talet sobre la cabeza enfrentando del arca y sentí el cuerpo erguido de mi abuelo agitándose rítmicamente junto a mí. Qué sincretismo religioso, ¿no? Indígenas, pero aparte pues católico, judío. Eso me recuerda que creo que tu mamá era egipcia. Sí, ella nació en el Cairo. ¿Verdad? Entonces tu papá alemán. Alemán. Ella egipcia. ¿Y qué religión, con cuál religión creciste? Pues en Guatemala la religión judía sefardita, que es la religión de los españoles, ¿verdad? Claro. De España. Mi familia que predominaba en Guatemala era del Cairo, pero originalmente de Alepo, de Siria. Es decir, mi abuelo nació en Alepo, en Siria. Pero ahí en casa de ustedes o de los abuelos, ¿sí tenían servidumbre indígena? O sea, ¿sí era esa relación? Era un poco, no era como en la película Roma, porque la familia de mis abuelos, él y su esposa, mis abuelos eran pobres. Es decir, ellos tenían dinero porque los tíos les pagaba la renta. Okay. Entonces, la Nico, que era real, vivía ¿Y así se llamaba, Nico? Sí, Nicolasa, que era una indígena con la piel muy oscura, y su hija Julia y el hijo de Julia, Carlos, vivían en la casa con mis abuelos. Vamos a pasar al siguiente. Entonces, tú ya construyes tu identidad, digamos, que ni chicha ni limonada, ya te adaptas de alguna otra forma a Estados Unidos y luego te vienes para acá, para Nueva York y empiezas acá a estudiar. Hay una crónica maravillosa en donde se llama Gabo y yo, en donde esa también es autobiográfica, ¿no? Donde conoces a Gabriel García Márquez y ahí hablas acerca de quién eras, cómo empiezas tú en el mundo de la traducción. Cuéntanos esa parte ya que empiezas a ser adulto acá en Nueva York. Bueno, yo comencé como poeta y era un poeta bastante serio. Andaba por las calles con una bufanda de seda, bebía mucho, pasaba todo el tiempo leyendo poesía tanto en español como en inglés y a veces francés y alemán. Es decir, yo creo que era un poeta muy, muy serio y el primer libro que publico es este libro, que es un libro lo podemos mostrar aquí en cámara. Sí, es un libro de poemas que también se llama Neither Caterpillar nor Butterfly, que la traducción podría ser ni oruga ni mariposa. Entonces ahí sale también ni chicha ni limonada. y son poemas también que tratan un poco el mundo de no ser de aquí y no ser de allá, de ser un hispano y no ser totalmente un anglosajón. Mucha gente cuando me ve no piensan que soy un latino. Lo que ven es un tipo que podría ser un neoyorquino, podría ser una persona totalmente integrante en el mundo anglosajón, lo cual no lo soy. Y eso me da cierta libertad de mover. Navegar en los dos mundos. En los dos mundos. Entonces, sí, tuve esta experiencia con Gabo que fue muy, muy curiosa, que yo fui su lazarillo, por así decirlo, cuando vino a Nueva York y pasó unos 3 días acá. Entonces... Tú estabas estudiando en Columbia. En Columbia, y el director de programas me llamó un día y me dijo, mira, David, Gabo anda por acá y me gustaría que tú lo acompañes a ciertos lugares. Y yo dije, Gabo, ¿quién es Gabo?
y me dice, David, estoy hablando de Gabriel García Márquez. Entonces, también de adulto era un poco tonto y bruto. Entonces capté al tiro que estaba hablando de Gabo y dije, por supuesto. Entonces yo tenía esta sensación que nos íbamos a hacer amigos, lo cual nos resultó. Es decir, la reacción de Gabo hacia mí era como un poco distanciada. Yo había leído cosas que él era una persona muy, muy amigable y muy calurosa en las relaciones que él tenía con cierta gente, pero yo no sentí eso. Yo lo sentí un poco formal, un poco cuidadoso. Así que pasaron muchos años y en el año 2007, entonces escribí este cuento que se llamaba Gabo y yo, que se publicó en Letras Libres en México y en España, y también se publicó en este país. Después de ser poeta, comencé a escribir cuentos y traducir. Y la primera novela que publico en inglés se titula Life in the Damn Tropics, que aquí la tenemos como... La vida, vivir en el maldito trópico. Esta novela salió 2 veces en inglés y en el año 2004 fue publicada por Plaza y Janés en México por primera vez en una traducción hecha por un hondureño, Walter Krugman. Y pues desde ese entonces me di cuenta que yo era también novelista. ¿Y qué fue lo que te ayudó a construir estos personajes? Si nos puedes hablar un poquito acerca de la trama, sin decir tanto, porque para que la vean en casa nuestros televidentes, pero sí que nos hables acerca, porque el título es bastante sugerente de tu misma experiencia, ¿no? Bueno, es una novela que toma lugar en Guatemala durante el conflicto armado, específicamente en el año 1983, que es un año muy importante en Guatemala. Ríos Montt estaba asumiendo el puesto de presidente y la guerrilla en ese momento, que había estado en el campo, comienza a sentirse un poco más fuerte en las ciudades. Entonces lo que yo hago es, tomo una familia judía, que podría ser mi familia, pero hago una reducción. En vez de tener 6 tíos y una tía, hay 4 hermanos en la novela, y escojo como el protagonista a un tipo que se llama Marcos El Talef, que es un soltero, mujeriego, y lo que trato de hacer es enseñar de cierta manera cómo el conflicto armado afectó a la clase media alta. Que y es también algo la corrupción, ¿no? Y la corrupción, exactamente. Sí. Ahí está Coronel Mendoza, que está muy metido en tratar de hacer un golpe de Estado en la ciudad de Guatemala. Es una novela que causó muchos problemas dentro de mi familia, porque mi mamá, por ejemplo, no me habló por un mes. Dijo que había revelado todos los secretos de la familia, aunque la verdad es una ficción, es una novela que basada en hechos reales, pero... En hechos reales, pero yo no podría decir que la novela está basada en la vida de algún tío mío. Pero es una novela que también fue traducida al chino, fue publicado en Taiwán y también en la República China. Qué interesante. Y después de esta novela viene Ni chicha ni limonada. Después viene El precio de la fuga, que también lo tenemos por acá. Aquí está. Sí, lo podemos nada más tomar tantito. Y de aquí, del precio de la fuga, me gustaría que nos hablaras un poco del personaje principal, que es, no sé, como... Sí, el personaje principal se llama Samuel Bercao.
Es un alemán que sale de Hamburgo en el año 1938. Que también me vuelve a llamar la atención la migración. Siempre es una constante en tus novelas, ¿no? Lo es. Y de los judíos también, el judío errante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Perfecto. Entonces él sale de Hamburgo en el momento después de la Noche de los Cristales y llega a Puerto Barrios, en Guatemala, que es un puerto como cualquier puerto de Sudamérica y Centroamérica. Era la sede de la frutera, del United Fruit Company. Sí. Entonces, aunque es un retrato de este inmigrante judío que llega a Guatemala, también es una novela sobre el papel que jugó la frutera en Guatemala en los años 30. Sí. Entonces tiene esa doble función. Sí, que me gusta mucho la manera en la que prácticamente en todas tus novelas abarcas y mencionas el contexto social político. Es como un retrato histórico novelado, por decirlo así, de la situación que vive Guatemala, pero en todas siempre manejas el flujo del amor, ¿no? El tema también, y de una manera como, digamos, hasta cierto punto de la naturaleza humana. Me encanta el personaje que es como hasta cierto punto ingenuo, ¿verdad? De pronto se encuentra, vive cayendo en situaciones así que el lector dice, quisiera rescatarlo de pronto, ¿no? Entonces, por eso me gustaría preguntarte el por qué, si también está inspirado en alguien o cuál era la intención tuya al construir ese personaje. Bueno, en El precio de la fuga está un poco basado en la situación de mi papá. Pero mi papá llegó a Guatemala en el año 1932. Wow. Y fue directamente a la capital, donde se encontró con un primo que más o menos trató de ayudarlo. O sea, pero tu papá viene huyendo, obviamente, de los nazis. Sí, es decir, tiene un tío que le compra el boleto en barco y dice, vete del país. Pero eso era en el año 1932. En la novela lo pongo en el 38, donde la cosa estaba más fuerte para los judíos y los comunistas y socialistas y lo que sea. Entonces está basado un poco en mi papá, sobre la idea que ¿qué pasaría si en vez de salvarse e irse a la ciudad de Guatemala se queda estancado en este puerto? Claro. Y puedo retratar un poco cómo la frutera había afectado toda la zona caribeña de Guatemala, la había convertido en puras fincas del banano y también de explotación del trabajador. Se ha traducido a 7 idiomas, incluyendo el árabe, el italiano y el polaco. Ahora sale en macedonio y armenio. Wow. Así que es una novela que ha tenido una trayectoria bastante larga. Sí. Es una novela que toma lugar en Guatemala en el año 2009 y se basa un poco en el muy famoso caso de Rodrigo Rosenberg, que hace una grabación donde acusa al presidente por su propia muerte. Entonces, uso esa grabación como un punto de entrada a escribir una novela que no tiene nada que ver con el caso real Rosenberg. Yo los quiero llevar a un lugar donde pueden reflejar un poco más sobre la realidad actual política de Guatemala y también del amor. Era como un reto para ver si yo podía escribir una novela de punto de vista de una mujer, pero también de una indígena. Y quería escribir una novela que era sobre una indígena que podía superar su ambiente. Yo quería tener como protagonista una mujer que no se quedaba estancada, pero al contrario, que era una chica que era pobre, que era fea, pero que tenía estas ansiedades de ser algo más que una chica cualquiera que está cosechando café en una finca en las afueras de la Antigua. Olivia desde hacía mucho tiempo había creído que su vida no era real, que algún día, por intervención de San Antonio del Monte o por un milagro del hermano Pedro,
terminarían sus sufrimientos y su verdadero destino sería revelado. Era su sueño de elevarse en una carreta de bueyes de energía solar, como un carruaje volando hacia la bóveda celeste, pero desde entonces habían pasado tantas cosas. Lo que había aprendido en el último año es que este era su vida y que si aprendía y disfrutaba, podía ser dulce. A lo mejor eso era una especie de variante del dicho de Máximo, da dolce far niente. Lo que había llegado a descubrir es que cada mañana la vida, como el sol, vuelve a nacer. Pase lo que pase, por mucho que la tragedia puede asolar a un individuo o una familia o incluso una nación, la vida sigue tan segura como que sale el sol. No importa si las nubes impiden que brille por la ventana, siempre está ahí. La vida no es un sueño, sino algo real y palpable. Es un océano profundo atestado de mero, pez tigre, carpa, agujones, lubina, mójara y no más que unas cuantas barracudas morenas y tiburones. Y sigue, en constante cambio, difícil de agarrar. Pero es algo de la cual maravillarse hasta que llega a su fin. Olivia sabía que su madre estaba cerca de su fin. No podía hacer ni decir nada que retrasara o previniera su muerte, ni que la hiciera más llevadera. La vida de Lucía se le iba de entre las manos. Olivia la abrazó, acariciándola, y la estuvo platicando un buen rato hasta muy tarde. Y cuando estaba a punto de irse, le dio un beso en la frente y le cantó los versos que solía cantarle la hermana Karina. Ay, si tuviera las alas de una paloma, me iría volando a donde está mi amor. Los libros que están aquí, algunos se pueden conseguir a través de Amazon, desgraciadamente, siendo libros que existen solamente en español. Uno podría ir también a las librerías, a la librería más cercana de uno y hacer un pedido especial para ver si se puede conseguir el libro. Perfecto. ¿Y algún email o estás en las redes sociales? Que Sí, la gente estoy en Facebook, seguir? estoy en Instagram, ahí me pueden buscar. Soy una persona muy amigable. Agradezco el que hayas estado aquí con nosotros, que nos compartas una probadita de todo lo que has escrito y pues invitar, no me queda. Gracias a ti, porque es una muy buena oportunidad poder hablar con el público hispano en esta ciudad y en este país. Sí, no, pues ya sabes que Nueva York Entre Letras es tu casa y pues Gracias. Esperamos tenerte nuevamente aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. A ti. Bueno, amigos, pues no me queda más que darles las gracias también a ustedes por habernos seguido allá en casa e invitarlos a una próxima edición de Nueva York Entre Letras. Hasta luego.